nosotros en ese momento, ¿verdad? Nos apegamos, nos aferramos a muchas cosas materiales, incluso a los hijos también, al trabajo. Pero a veces Dios quiere que no tengamos, Dios nos exige en su mandamiento, en su palabra, que no tengamos dioses ajenos. Nuestro Dios puede ser el trabajo, el carro, los hijos, la familia, la casa. Dios no quiere eso porque Dios es un Dios celoso. Entonces a veces tenemos que renunciar a muchas cosas, poner a Dios en primer lugar para que podamos hacer así lo que Él quiere que hagamos. Ok, la siguiente, hermano, por favor. Ok. Dice allí, tengo la victoria en Jesús. Recordemos que para el creyente el ondear la bandera blanca de rendición no significa que es un perdedor en la batalla, significa más bien que tengo la victoria en Jesús. Amén. La siguiente, hermano, por favor. Vamos a leer en Obreros Evangélicos, en la página 373, dice la sierva del Señor. Cuando se rinda completamente a Dios, cuando quebrantado se abandona a Jesús, recibirá como recompensa la victoria y el gozo que nunca antes, jamás habrá experimentado. La siguiente, hermano. Ahí dice que somos polvo invaluable. Somos un polvo muy preciado. Vamos a leer el Salmo 51, 17. Dice David en el Salmo 51, 17, hermana Flor. Salmo 51, versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Amén. El quebrantamiento es verdaderamente la más hermosa ofrenda y sacrificio sagrado que le podemos dar a Dios. Ciertamente es el único sacrificio que tenemos que hacer, más ninguno. Ok, ya leímos el Salmo 51, 17. La siguiente, hermano, por favor. Dice la sierva del Señor, qué exaltado privilegio, los seres finitos de polvo y ceniza admitidos por la mediación de Cristo en la cámara de audiencia del Altísimo. Y realmente si algo simplemente se rompe, tal vez sea posible pagar sus partes otra vez, pero no se puede pegar el polvo otra vez. Y eso es lo que somos en realidad, polvos, vasos quebrantados y rotos. Y a veces pensamos que no solamente tenemos acceso a audiencia con Dios, sino que el polvo es precisamente el ingrediente que Dios usa una y otra vez para obrar sus mejores milagros. ¿Qué quiere Jesús? Que le demos nuestro polvo, para así poder hacer criaturas nuevas como Él quiere. Y a veces, como en el anterior decía, que polvo no significa que tiene que significar el fin. A veces cuando algo está hecho polvo, decimos ya no hay remedio, ya se terminó todo. Al contrario, el polvo es frecuentemente lo que debe estar presente para que comience algo nuevo. De hecho somos polvo, Dios nos hizo del polvo de la tierra. Y si le damos el polvo a Jesús, Él nos va a hacer cosas nuevas con ese polvo, ¿verdad? Somos su vasija, como el alfarero, dice Jeremías. Él es el alfarero, somos el barro, el polvo, el cual puede moldear y hacer a su semejanza. Y de hecho, esta vasija hecha de barro, para que tenga una forma bonita, determinada, ese horno tiene que estar bastante caliente. Y se compara mucho con el horno de la aflicción, el cual va a hacer que seamos vasos frágiles para Él y vasos que puedan reflejar su carácter y su amor. La siguiente, hermano, por favor. Entonces Jesús dice, Él extiende su mano, ¿verdad? Y atravesada por los clavos y dice, dame tu polvo. Eso es lo que realmente quiere Jesús. Y por último vamos a hacer una pequeña oración, se la voy a leer y ya terminamos el sermón de hoy. Es corto, pero es conciso, es preciso. Lo que Jesús quiere es que le demos nuestro polvo, nuestro carácter,
todo lo que nos separe de Él para hacernos criaturas nuevas. Jesús dice, cuán gloriosa invitación nos hace el Señor. Entreguemos a Él nuestro polvo, el polvo del genuino quebrantamiento de un corazón necesitado que dice, sí Señor, deseo experimentar un caminar más cercano a ti. Deseo ser transformado a tu imagen, de tal manera que pueda amar a los demás con el mismo amor con el que tú me has amado, con el que tú nos has amado. Deseo ser el cristiano virtuoso que me has llamado a ser. Pero todo lo que tengo para ofrecerte está roto y defectuoso. Así que te entrego mis fracasos, te entrego mi dolor, te entrego mis angustias, te entrego mis lágrimas. Aún mis mejores esfuerzos no son nada más que polvo, pero estoy dispuesto a entregarte todo mi polvo y a convertirme en arcilla en las manos del maestro alfarero. Puedes poner tu trono en mi corazón, Señor. Lo que tú digas, Señor, soy todo tuyo. Si desea esta oración, vamos a ponernos de pie y vamos a tener una oración final. Amado Padre Celestial, gracias por traer estas palabras, por usarnos como instrumento tuyo. Sabemos que no somos nada sin ti, solamente somos polvo. Tú nos pides que te demos nuestro polvo, nuestras miserias, nuestros fracasos, nuestras angustias, nuestras amarguras, nuestros defectos, Señor. Así como estamos, nuestra condición, te la entreguemos a ti para que nos hagas vasijas nuevas, Señor. Porque tú eres el maestro alfarero que nos puedes moldear a la altura de tu plenitud, a tu semejanza, Señor, a tu carácter. Te pedimos perdón por nuestra transgresión, nuestras iniquidades, Señor. Perdónanos, por favor, te lo pedimos de corazón. Venimos a ti humillados. Que estas palabras que trajiste para este día podamos ponerlas en práctica y no queden solamente en palabras. Queremos consagrarnos en hechos, Señor, en cuerpo, en mente, en alma, en espíritu, Dios. Haznos de manera plena, semejante a ti. Y ayúdanos a vivir una vida virtuosa en un mundo nada virtuoso. Te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, Señor. Mis hermanos, tengo un anuncio antes que cantamos el último himno. El 16 de marzo hasta el 20 tenemos una semana de mayordomía. 16 de marzo es un lunes hasta el viernes. 16 de marzo, la otra semana que viene, vamos a tener una semana de mayordomía. Gracias. Para concluir el tema de esta mañana, vamos a cantar el himno 266. Cristo, confiando en su amor, vida me imparte, poder y valor. Grande es el gozo que tengo por él. Mi senda, Jesús guía fiel. Oh Salvador bendito, me doy tan solo a ti, porque tú en el Calvario
Calvario me diste ahí por mí. No tengo más maestro, yo fiel te serviré. A ti me doy, pues tuyo soy, en mi alma eterno Rey. Por Cristo confiando en mí, siempre servirle yo quisiera aquí, porque me ha dado tal prueba de amor. Quiero rendirme por siempre a tu Señor. Oh Salvador bendito, me doy tan solo a ti, porque tú en el Calvario te diste ahí por mí. No tengo más maestro, yo fiel te serviré. A ti me doy, pues tuyo soy, y mi alma eterno Rey. Vivo por Cristo, no quiero que esté, yo por su ayuda, sus obras haré. Pruebas hoy llevo con gozo y amor, pues veo en ellas la cruz del Señor. Oh Salvador bendito, me doy tan solo a ti, porque tú en el Calvario te diste ahí por mí. No tengo más maestro, yo fiel te serviré. A ti me doy, pues tuyo soy, de mi alma eterno Rey. Vivo sirviendo, siguiendo al Señor. Quiero imitar a mi buen Salvador. Busco a las almas, hablándoles bien, y deseo ser constante en bien. Oh Salvador bendito, me doy tan solo a ti, porque tú en el Calvario te diste allí por mí. No tengo más maestro, yo fiel te serviré. A ti me doy, pues tuyo soy, de mi alma eterno Rey. Oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, queremos, como dice el himno, vivo por Cristo. Queremos vivir por Cristo, Señor. Tener un Maestro perfecto como eres tú, Señor. Que tú seas nuestro guía, el único guía, Señor. Sabemos que en este mundo hay tentaciones, hay distracciones, pero ayúdanos a mantenernos fiel a ti, Señor, y obedecer tus mandamientos, tus preceptos, tus estatutos.
Gracias por este hermoso día, el Sabbat que continúa todavía. Ahora que vamos a nuestros hogares, quédate con nosotros, Señor, que tu presencia vaya a donde vayamos. Así como dijo Moisés, si no vas conmigo, no me saques a ningún lugar. Te lo pedimos, Señor, agradecidos por tus infinitas bendiciones y bondades para tu pueblo, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, Señor. El día empezó, la mañana es gris, atento al reloj, es momento de partir. El sol no aparece, el invierno aún está golpeando mi rostro, la lluvia al caminar. No es fácil la empresa que debo llevar. Es duro el camino que tengo que andar. Respiro profundo, no puedo parar.